¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Miren, después del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta hay mucha expectativa respecto de su gobierno que va a ser a partir del próximo 11 de marzo. Y hay gente que estuvo trabajando muy fuertemente durante la segunda etapa de la campaña de Gabriel Boric, entre ellos la persona con la que vamos a conversar en esta entrevista de la redacción, el senador Carlos Montes, a quien agradecemos que nos haya contestado el llamado. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Gustavo. A ver, Muchas mire, gracias por la explicación. vamos a ir de lleno a la entrevista. Mire, las personas han depositado muchas esperanzas en este nuevo gobierno de Gabriel Boric. ¿Usted cree que se están forjando muchas sobreexpectativas al respecto? ¿No? Mire, yo creo que hay una voluntad de hacer una buena gestión, hay una disposición a hacerlo de una manera más vinculada a los ciudadanos, que los ciudadanos no se sientan clientes que van a esperar grandes beneficios, sino que sean parte de los objetivos, que yo creo que es fundamental, parte de los procesos de transformación. Y bueno, yo creo que si alguien espera que se le resuelva todos los problemas que le damos a la pandemia y del gobierno de Piñera en el primero o segundo año, eso no es posible. O sea, se requiere un proceso y irá por paso a paso, como ha dicho el presidente electo Boric. ¿Cómo ha sido el trabajo en este tiempo que se está conformando los equipos para el próximo gobierno? Senador, ¿usted ha estado No, vinculado a esa conversación, no? yo no estoy metido en nada de eso. Yo colaboré con la campaña en la segunda etapa y posteriormente hemos estado tratando de coordinar el tema legislativo en las 6 semanas que le quedan al actual Parlamento, tratando de ver qué avances se pueden tener que sea importante y especialmente importante para la gestión del nuevo gobierno. Senador, mire, a propósito de temas legislativos, hay una controversia bien grande en este minuto respecto a un proyecto de ley presentado por el gobierno que tiene que ver con las pensiones garantizadas universales. ¿Cómo usted está viendo esta situación en particular? Que han habido bastantes críticas de algunos economistas, ¿no? Mire, el problema es que este es un tema que surgió de la oposición ya el 2019. Se planteó la necesidad de una pensión básica universal, en fin, toda una discusión. El gobierno no quiso el 2019, no quiso el 20. Bueno, ahora cuando le quedan muy pocos días de su gobierno, empieza con un proyecto, a pocos días de la segunda vuelta, en fin, y nos presenta un proyecto hecho bien a la rápida y que tiene un defecto principal, que todos estamos de acuerdo en que hay que subir las pensiones, hay que subir las pensiones básicas, las pensiones garantizadas universales que se han llamado. Y el problema es que eso tiene que ser con financiamiento. Y el problema es que el gobierno actual presenta un proyecto que sube las pensiones, pero no explica ni fundamenta el financiamiento. Eso ha llevado a reacción de economistas como Rodrigo Valdés, de Gregorio, Engel, Repeto. Todos han dicho, mire, esto no tiene financiamiento, seamos serios. No tiene financiamiento permanente, porque estos son gastos permanentes de por Así vida. es, así El es. Estado chileno se compromete a poner un piso que incluso pensamos que tiene que ser mayor, pero tiene que tener financiamiento. Por eso es que el programa de Gabriel Boric plantea reforma tributaria. Es que Acá esa es la pregunta de fondo, senador, porque este proyecto, como está hoy día, usted lo rechaza, ¿o no? es que, mire, es que es bien complejo porque uno no puede rechazar que aumente la pensión básica. El problema es que esto es inconsistente porque no tiene financiamiento. Entonces, la Cámara está en una situación muy difícil porque va a votar el lunes esto. Y tiene un presidente que está mucho más vinculado al gobierno, el presidente de la sala de la Cámara. Y en el Senado nosotros vamos a decirle desde el primer momento al Ejecutivo, mire, corrijan los errores o la insuficiencia o las incomprensiones nuestras, expliquen bien. Por eso es que creemos que es fundamental para votarlo en el Senado y también para votarlo en la Cámara, tener un informe del Consejo Fiscal Autónomo. Si existe un organismo por ley que tiene facultades autónomas del Ministerio de Hacienda que evalúe, uno puede estar de acuerdo con esos informes o no, pero es un requisito que el Parlamento debe poner porque ese Consejo depende tanto del Parlamento como del Ejecutivo. Es que la pregunta también va en el fondo de cómo este proyecto va a conversar con la propuesta del próximo gobierno. Es que en el próximo gobierno y en todas las candidaturas estaba planteado la pensión básica universal. El problema es el monto. Este gobierno lo sube a 185, la propuesta de Gabriel Boric era llegar a 250, pero no de un solo momento, o sea, había un proceso. Y yo creo que está en la línea, en términos de los beneficios para los jubilados, para las personas. En términos de financiamiento, la verdad que la propuesta de Gabriel Boric era más rigurosa. Decía que hay que financiarlo con ingresos permanentes, adicionales a los que ya hay. Entonces el gobierno nos dice, mire, voy a ocupar lo que ya estaba en el otro proyecto llamado Ley Corta. De los 3.000 millones de dólares, 1.000 se financian por ahí. Los otros 2.000 es donde viene la discusión.
¿De dónde salen? El gobierno dice una parte importante la saco de lo que eran provisiones. Pero las provisiones que hay en el presupuesto para el próximo año son para objetivos determinados, ¿no? No son en el aire, son para cumplir ciertos objetivos que están establecidos en el debate. Entonces tiene que explicar de dónde va a sacar. Si quiere parar el proyecto de datos personales, si quiere parar el proyecto de seguridad ciudadana, los proyectos de seguridad ciudadana, que todos son con cargo a este mismo fondo. Entonces, ¿qué está diciendo? Senador, en ese sentido, y apelando a que usted siempre ha sido una persona bastante honesta en la entrevista y muy directo además, ¿cómo se le viene el panorama económico al próximo gobierno? La situación económica es complejísima, en primer lugar porque el presupuesto para este año, para el año 2022, baja en un quinto. O sea, el Estado va a tener menos recursos para inversión y para gasto. Eso es un dato que ya está así en el presupuesto. ¿Por qué? Porque veníamos bastante alto y por lo tanto no va a haber recursos para muchas cosas que se quisieran. En segundo lugar, la situación de la economía internacional es compleja. O sea, los socios a los cuales nos compran muchos de nuestros productos van a crecer lento. No es que no vayan a crecer, pero van a crecer más lento de lo que de este año al parecer. Y por otro lado hay expectativas muy fuertes. Y desde el punto de vista no económico, ¿no?, sino que político, el primer año de un gobierno de transformación es un gobierno que lo marca, ¿no? La manera en que se para frente al país, la manera en que enfrenta los temas, la manera en que se coordina con la convención constituyente y la nueva constitución, son hechos que van a marcar al próximo gobierno. Por lo tanto, aquí hay que dar pasos muy elaborados, muy precisos, porque la imagen de los 4 años va a estar muy marcada por lo que se haga el primer año. Senador, ¿sabe qué? Me parece bastante curioso, y esto no lo había visto nunca desde el retorno de la democracia, que hayan personas que, por ejemplo, le hayan negado la posibilidad al presidente electo de formar parte del gabinete ministerial. ¿No le parece curioso que manden mensajes a través de la prensa? Sí, bueno, usted sabe que todos estos periodos, antes que se nombren los gabinetes, se dan muchos nombres. Nadie puede decir que rechaza un cargo porque a nadie le han ofrecido ningún cargo. Entonces también la prensa construye una cosa, dice, estos son los posibles. Y va y le pregunta, ¿ustedes son los posibles? Y a los posibles dicen, mire, yo no puedo, estoy en otra cosa. Pero aquí esto no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con una dinámica muy propia de los periodos anteriores y esto va a durar así hasta que se nombre un nuevo gabinete. Senador, yo sé que usted va a ser políticamente correcto en la respuesta que me va a dar, pero usted también es una persona de Estado y además está vinculado al proceso de la democracia desde su retorno hasta el día de hoy en la transición, qué sé yo, en todos los procesos de cambio. Y ha sido una persona de Estado durante muchos años. Si a usted le pidieran ser parte del gabinete de Gabriel Boric, ¿usted aceptaría o no? Pero yo en general prefiero no especular al respecto. Mi respuesta ha sido, yo creo que es bueno que lleguen las generaciones nuevas de mediana edad o de menor edad y que uno puede apoyar de muchas maneras. Pero la experiencia también va a ser necesaria. Sí, pero la experiencia se puede aportar de muchas maneras. ¿Y el Partido Socialista? El Partido Socialista ya dijo que iba a apoyar la reforma. Yo creo que hay que apoyar la reforma sin lugar a dudas. Y lo que está en conversación, cuál va a ser el diseño para tomar decisiones, las características y la secuencia de las iniciativas, que es una cosa que el gobierno tendrá que definir, particularmente el núcleo de decisiones del gobierno. Y ahí esperemos. Senador Carlos Montes, vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar con el proceso de instalación del próximo gobierno. También vamos a estar con los ojos muy puestos en lo que va a ser el próximo 11 de marzo. Quiero agradecerle esta entrevista con la redacción. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto verlo aquí en la red. Se ve que usted está un poco mayor, pero de todas maneras yo creo que lo va a hacer muy bien aquí en la red. Un gran abrazo. Muchas gracias, senador. Muy amable por este contacto. Y a ustedes también les quiero agradecer esta sintonía acá con esta entrevista al senador Carlos Montes. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.